vamos a empezar este programa de Voz y Voto analizando el devenir de la campaña con una mirada nacional. Para eso estamos en comunicación vía Zoom con una de las principales figuras de la oposición de la coalición de Juntos por el Cambio. Hablo de Alfredo Cornejo, diputado nacional por Mendoza, candidato a senador en estas elecciones y presidente de la UCR Nacional. Muchas gracias por este contacto, Alfredo. ¿Nos escucha? Bien, quería empezar haciéndole una pregunta de esto que refería al inicio de la marcha de la campaña electoral. El Gobierno Nacional, después de la crisis política que tuvo, empezó a desplegar una batería de anuncios que tienen que ver con esta idea de poner más plata en el bolsillo de la gente. La estrategia tiene algún punto en común con la reacción que tuvo el gobierno de Mauricio Macri después de aquellas PASO de 2019, ¿no? Se hicieron algunos anuncios quizá de menor magnitud en cuanto a gasto, que tenían que ver con mejorar la situación económica, los ingresos de distintos sectores, con el fin de lograr revertir el resultado. En el caso de Macri, achicó la diferencia, ¿no? Perdió las elecciones, pero achicó la diferencia. ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado de toda esta batería de anuncios que está lanzando el gobierno nacional? Bueno, yo no creo que guarde la misma categoría, ¿no? En general, yo creo que todos los gobiernos y los kirchneristas en particular generan burbujas de consumo previo a las elecciones. A veces resultan bien y otras veces no son suficientes. Esas burbujas de consumo son eso, burbujas, porque el problema estructural de la economía argentina no permite más que unos meses de burbujas. Si no se hacen reformas estructurales importantes, no es más que una burbuja. En este caso es mucho más peligroso porque la inflación está reprimida, ¿no? No se han removido los generadores de la inflación, no se han modificado las causas estructurales de la inflación, y entonces esta burbuja de consumo lo que puede hacer es despertar una inflación muy alta o incluso quizás hasta una hiperinflación en enero, febrero. Será después que el gobierno haya ganado o haya perdido las elecciones, pero sin duda alguna todas estas medidas electoralistas no tendrán un buen resultado para los argentinos. Si fuese tan fácil mejorar la economía así como lo está haciendo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, si fuese tan fácil, cualquier gobierno inventaría dinero, imprimiría billetes y todos seríamos felices, ¿no? Me parece que esa ilusión que quieren generar es, bueno, más de lo mismo, más de las burbujas de consumo que se hacen previo a las elecciones, ¿no? ¿No cree que dé resultado en la urna, digamos, que recorte diferencias o que puede imponerse? Tengo una confianza en la ciudadanía, que la ciudadanía no se deja engrupir, meter el dedo en la boca fácilmente. Tengo esa confianza. Ahora, puede pasar que a algún desprevenido le parezca que todas estas medidas son beneficiosas. En general, la mayoría de esa gente la agarra tan desprevenida que después le perjudica la hiper o la inflación alta. Yo creo que los que más ganan son los más poderosos en estos procesos, al final del camino, ¿no? Los más poderosos económicamente, los más poderosos políticamente. No gana el pueblo asalariado, no gana el que vive de un ingreso fijo, no gana de ninguna manera las personas menos pudientes, ¿no? El cuentapropista, el que necesita estabilidad macroeconómica, no termina ganando de estos procesos. Yo lo que veo ahí, si me permiten ustedes, es que el Frente de Todos no tiene diferencias de matices, como pueden tener otras fuerzas, como tenemos nosotros en Juntos por el Cambio, diferencia de matices. No, tiene diferencias estructurales. En el Frente de Todos anidan quienes no creen en el derecho de propiedad, como Grabois, como la diputada Vallejo, como buena parte de la Cámpora, como Delía, pero también están quienes creen en el derecho de propiedad, como Guzmán, como Culfas. Los dos conviven.
con diferencias estructurales, es el derecho de propiedad, ¿no? El derecho de propiedad es uno de los derechos fundantes del Estado de Derecho, ¿no? O sea, no es poca cosa tener diferencias sobre el derecho de propiedad. Entonces, ¿para qué se unieron? Son los irresponsables, porque Cristina y Alberto se unieron al solo efecto de conquistar el poder sin tener coincidencias básicas. Se unieron para conservar el poder y mantenerlo. Y el 12 de septiembre, el cimbronazo que tuvieron, empezó a hacerles pensar que podían perder el poder. Entonces empiezan las culpas, echarse las culpas. Bueno, Cristina cree que fue Alberto el culpable y Guzmán con su política económica, cuando en realidad la verdad que la política económica de Guzmán es más o menos la misma de Kicillof y de ella. Retraso del tipo de cambio, represión de la inflación, congelamiento de tarifas, nada que tenga que ver con remover los obstáculos estructurales que tiene el problema inflacionario. Entonces Cornejo, el Frente se une para conquistar el poder y resulta que no pueden orientar el país en una dirección correcta porque tienen diferencias sustantivas. recién hablaba de matices y lo quería traer a Juntos por el Cambio en Córdoba, porque en Las PASO se dio un triunfo que fue resonante, el de Rodrigo de Loredo venciendo a Mario Negri y Luis Juez. ¿Qué evaluación hace usted desde lo nacional, ¿no? De lo que está pasando en Córdoba y esta renovación de alguna manera que sufre que está viviendo la UCR? Bueno, yo lo veo como positivo y creo que Rodrigo de Loredo ha hecho un trabajo muy importante junto con su equipo, con algunos intendentes, con otros dirigentes, hombres y mujeres del radicalismo cordobés. Eh, y creo que es un correlato de la elección interna que tuvimos en Córdoba, que también salió bastante pareja, ¿no? Es Sí, sí. decir, con lo cual veo en Rodrigo un futuro importante para el radicalismo de Córdoba, ¿no? Y para el radicalismo nacional es una gran contribución lo que está haciendo Rodrigo. Ahora estamos en un proceso de unidad, queremos a todos apoyando a la lista ganadora, la lista ha quedado intercalada, está Sole Carrizo, que es una gran amiga, también quedó debajo de Rodrigo. ¿Y cómo queda la figura de Mario Negri, a nivel nacional sobre todo? Bueno, una derrota electoral siempre hace mella, pero bueno, es un dirigente valioso que tiene su papel a nivel nacional, Mario, ¿no? Pero acá no podemos descartar a nadie, ¿no? Acá no, nos necesitamos todos, ¿no? Cada uno debe ocuparse en el rol que la legitimación democrática de la votación es muy importante en los liderazgos, hay que escucharla, deben escucharla los radicales de Córdoba, pero también creo que la élite política tiene una obligación de mirar esos resultados, ¿no? Para Cornejo, construir. ya que está dando su mirada sobre los dirigentes cordobeses, lo llevo a la oposición, al peronismo local. Usted es un dirigente de Proyección Nacional, es uno de los liderazgos, en algún momento, bueno, ha jugado entre los presidenciables. ¿Cómo lo ve al gobernador Schiaretti, que en los últimos días, luego del resultado de las PASO, ha levantado el perfil de opositor a nivel nacional y desde su entorno se viene insistiendo mucho en que podría ser un candidato presidenciable para 2023? Bueno, yo conviví con Juan Schiaretti 4 años de gobernador. Yo como gobernador de Mendoza y él de Córdoba, y tuvimos fructíferos diálogos, converso a menudo, valoro su cuadro político importante de la Argentina. Pero me parece que buena parte de los gobernadores han sido muy, muy tolerantes con la improvisación del gobierno nacional, ¿no? Es decir, Alberto Fernández y Cristina no han parado de improvisar en todos los aspectos, en el aspecto de la pandemia, de la vacunación, y se han tenido opiniones muy moderadas, y se han tenido por parte de la mayoría de los gobernadores. Incluido Schiaretti en ese grupo, se refiere. Y por supuesto, después de reafirmar que valoro mucho su trabajo, su trayectoria, su formación política, en su obra como gobernador, debo decir que se requería más, levantar más la mano, más la voz en todo este proceso.
el gobierno no ha parado de aumentar impuestos y crear impuestos nuevos. Ha creado 6 impuestos nuevos y ninguno de los 6 fue coparticipable. O sea, los gobernadores se han quedado callados en muchos aspectos con respecto al avasallamiento del gobierno nacional con respecto a las provincias. El gobierno central subsidia el transporte en un porcentaje mucho más alto que en Córdoba o en Mendoza, que no subsidia casi nada en Córdoba o en Mendoza. El gobierno nacional subsidia aguas, la empresa de aguas del Gran Buenos Aires, que atiende a Cava y a buena parte del Gran Buenos Aires, y pone 0 pesos de subsidio en Córdoba, en el agua de Córdoba o el agua de Mendoza. Y ahí me parece que no se ha alzado la voz lo suficiente y no se ha hecho jugar el peso que tienen los legisladores de Córdoba en particular para equilibrar este poder. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, muy claro escucharlo. Muchas gracias por este contacto. Un saludo para ustedes y toda su audiencia. Muchas gracias.